alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días de Elías. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Este es su programa Días de Elías y estamos en vivo en cabina de la radio para continuar compartiendo la palabra del Señor. Esta es Radio Salem 1120 AM por frecuencia poderosa. Estamos en vivo en cabina de la radio y le invitamos para que usted nos sintonice todos los días en lo que esta situación que estamos atravesando dure. Estamos haciendo 2 transmisiones al día para poder estar cerca de ustedes, cerca de nuestros hermanos, de nuestras ovejas que el Señor nos permite pastorear y del cuerpo de Cristo que se ha añadido a este programa. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga esta noche. Conmigo nuestra hermana pastora Sashi de Archila. Vamos a darle el tiempo para que les salude y les dé las vías de contacto en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, buenas noches mis amados hermanos, nuevamente unidos por el Espíritu, unidos por el amor a la palabra, amén, y sobre todo unidos por el amor a nuestro amado Salvador. Que Dios les bendiga en esta hora, es una bendición poder estar llegando a su hogar, mi amado hermano. Yo sé que muchos están en familia, recibiendo y esperando por la palabra del Señor, y eso es muy bueno, que usted permanezca y que esté atento a la transmisión, porque eso es que tiene hambre y que tiene sed de la fuente viva que es Cristo Jesús. Así que Dios le bendiga y conceda cada uno de los anhelos y las peticiones de su corazón. Esta noche les recuerdo que puede comunicarse con nosotros al 2221-8114, 2221-8114 es el número directo para la cabina de Radio Salem y estaremos esperando por su llamada, o bien puede pues también escribirnos, hacer preguntas, aportaciones, peticiones a través de Facebook Live, mientras el Señor permita que el internet pues esté funcionando bien. Pero permanezcamos, y también por TuneIn, mis amados hermanos, puede usted sintonizar Radio Salem Guatemala. Que el Señor le bendiga. Así es, hermanos. Invitamos a todos a estar pendientes también de TuneIn y todos los hermanos que nos están sintonizando. Dios los bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús para empezar con el programa de hoy y continuar estudiando la palabra del Señor en la temática que hemos estado teniendo, que es una temática profética. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús, pidiéndole al Padre su bendición en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar en este espacio radial para llevar tu palabra a tu pueblo, Señor, al cual bendecimos desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y creemos, Señor, que vas a hacer una obra grande y poderosa sobre tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, todos los hermanos que nos están sintonizando ya. Bendícelos, derrama de tu espíritu sobre ellos y unge este programa para que tu gloria descienda de una manera especial. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a iniciar, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 25. Vamos a empezar con un versículo, hermano amado, corto, pero que enseña una gran verdad. Mateo 24, versículo 25. Dice la palabra del Señor: ya os lo he dicho antes. Una vez más, pastora, por favor. Ya os lo he dicho antes. Aleluya. La bendición que nosotros tenemos, hermano, es que todas estas cosas que están aconteciendo, Mateo 24, versículo 25, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: ya os lo he dicho antes. Entonces Él, hermano amado, nos habló de antemano
Y esa es la bendición, el tener la revelación. Nosotros cuando venimos a la palabra del Señor, hermano, lo que tenemos acá es, hermano, lo que ha de acontecer. Entonces, esta bendita palabra que tenemos acá es una palabra gloriosa y maravillosa. Cuando le revelaron a Juan, hermano amado, el Apocalipsis, le dijeron a Juan algo muy especial, hermano. Yo quiero que podamos verlo en Apocalipsis capítulo 1 y vea lo que le dijeron en el versículo 19. Apocalipsis 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces note que en cuanto a lo profético, le dicen a Juan las cosas que has visto es pasado, las cosas que son presentes y las cosas que han de ser después de estas futuro. Entonces la palabra profética siempre nos está hablando, hermano amado, de lo que es el pasado, de lo que es el presente y de lo que es el futuro. Y como veíamos en Mateo 24, 25, ya os lo he dicho antes. Y es una bendición, hermano amado, cuando nosotros podemos conocer las cosas antes que sucedan. Ese es un poder. Realmente el hecho de que alguien pueda saber lo que va a acontecer antes que acontezca es un privilegio muy grande. Es un poder, y ese poder es el que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aprovecharlo. Amén. Amén, así es. Queremos seguir, hermano, enseñando la palabra profética y poder entender algunas verdades de lo que estamos enseñando. En Mateo capítulo 24, el Señor divide su discurso escatológico en tres grandes puntos. El primero lo podemos ver en Mateo 24, versículo 8. Vamos a leer Mateo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces el Señor empieza hablando del principio de dolores. El principio de dolores es una etapa previa a la semana 70 de Daniel. Es una etapa donde aún la novia esposa, la iglesia gloriosa, la Virgen pura, que va a ser arrebatada, está en la tierra, porque ese principio de dolores tiene un propósito. O sea, la novia tiene que pasar ahí por lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4:19 nos enseña de una manera gloriosa por qué la iglesia tiene que pasar el principio de dolores. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces los dolores de parto, pastora, son para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces es por eso que la novia tiene que pasar por esa etapa. También se puede llamar a la etapa de principios de dolores pre-tribulación o una antesala a la tribulación. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, porque ya vimos que el principio de dolores está contenido por engaños, por guerras, por hambres, por pestes, por terremotos, hermano, y todo eso se ha cumplido. La segunda parte está en Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Después del principio de dolores empieza lo que la Biblia le llama la tribulación. Esa tribulación es de 3 años y medio. Y lo vamos a ver más adelante con un versículo muy especial en Daniel capítulo 7. Y lo vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 12. La tercera etapa está en Mateo 24, versículo 21, y es la gran tribulación, y el Señor lo dijo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, esa gran tribulación que viene, que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice la palabra. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Entonces, mi Señor dijo, miren, lo que va a suceder es que va a haber una pretribulación, Mateo 24, 8, va a haber una tribulación, Mateo 24, 9, y va a haber una gran tribulación, Mateo 24, versículo 21. Entonces son tres tiempos en que el Señor dividió, hermano amado, los días finales. Pretribulación, tribulación y gran tribulación.
principio de dolores, tribulación y gran tribulación. En el principio de dolores aún está la novia, pero ahí se va a dar la parucía y luego se va a dar nuestro arrebatamiento. Y lo tremendo, hermano, es que el Señor habló acerca de la parucía y el Señor habló acerca del arrebatamiento en Mateo 24. Cuando Él habló de la parucía, lo mencionó en Mateo 24, versículo 27. Oiga lo que dice Mateo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Como el relámpago, así será también la parucía del Hijo del Hombre, dice el original. Entonces el Señor habló, hermano, de su parucía en Mateo capítulo 24. Y en Mateo capítulo 24 encontramos por lo menos 3 versículos donde se ve la parucía, y literalmente los versos que se traducen ahí es parucía. Uno de ellos es Mateo 24, verso 3. Si lo leemos, por favor. Mateo 24. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señal habrá de tu parucía? Luego vuelve a aparecer en Mateo 24, verso 27, que es el verso que leíamos antes, como el relámpago, así será la parucía. Y luego en Mateo 24, 37 y 24, 39. Leamos Mateo 24, 37 y 24, 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Mateo 24, 3, Mateo 24, 27, Mateo 24, 37 y Mateo 24, 39 habla el Señor de la parucía, que ya hemos explicado que es una manifestación secreta donde el Señor se nos va a aparecer a nosotros antes del arrebatamiento. También el Señor habló, hermano amado, del arrebatamiento en Mateo capítulo 24. Y podemos ver nosotros el arrebatamiento en varios pasajes de Mateo capítulo 24. Por lo menos vamos a ver 2 de ellos donde el Señor habla del arrebatamiento, y es Mateo 24, versículo 40 y hasta el versículo 42. Mateo 24, del 40 al 42. Vea esos 3 pasajes que hablan específicamente del arrebatamiento. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces me llama mucho la atención que dice, ahí estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por eso hemos dicho claramente, ni todos se van, ni todos se quedan. Espero que ya esté claro ese término, ni todos se van, ni todos se quedan, que lo que se refiere es que no se va toda la iglesia. ¿Por qué? Porque no toda la iglesia dio la estatura de primicia, de novia esposa. Ni se queda toda la iglesia, porque algunos dicen que la iglesia pasa la tribulación, entonces dicen que se queda toda, y otros dicen que la iglesia se va toda, pero no, ni todos se van, ni todos se quedan. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, y la palabra de mi Señor tiene suficiente autoridad, hermano, para decir en Mateo 24, verso 40 al verso 42, uno será tomado y otro será dejado. Y lo tremendo es que el versículo 40 que habla del arrebatamiento está después del versículo 39 que habla de la parucía. También apareció, hermano amado, habla la Biblia de la Epifanía, que es la venida pública del Señor al final de la tribulación. Y me llama mucho la atención que esto lo encontramos acá en Mateo capítulo 24. Y vamos a leer, hermano amado, el versículo 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Oiga, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Y vemos que en su epifanía, que cuando hablamos de epifanía es la manifestación pública. En la epifanía Él viene en nubes. Eso lo dice también Apocalipsis 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Oiga, viene con las nubes. Entonces en Apocalipsis 1:7 se ve claramente que en su epifanía, que es su venida pública, el Señor va a venir con las nubes. Pero en el arrebatamiento no es así, porque en el arrebatamiento la novia se va en nubes. Esto es lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 de Tesalonicenses 4, verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, seremos arrebatados en las nubes. Y Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. Entonces viene con las nubes porque se las llevó antes, ¿verdad? Entonces una cosa es nuestro arrebatamiento, otra cosa es la epifanía y otra cosa es la parusía. Entonces vemos nosotros como en Mateo capítulo 24, ya dimos los versículos, está la pretribulación, está la tribulación, está la gran tribulación, está la parusía, está el arrebatamiento y está la epifanía. Todo eso está en Mateo capítulo 24, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos por qué decimos nosotros que la tribulación va a durar 7 años, vamos a presentar 3 versículos que nos enseñan claramente que la tribulación va a durar 7 años, y vamos a presentar tal vez 2 o 3 figuras para que usted pueda entenderlo. Las alegorías son bíblicas siempre y cuando tengan su base escritural, ¿verdad? Porque si no, se caricaturiza el evangelio. ¿Qué quiero decir cuando digo que se caricaturiza el evangelio? Que se vuelve una fantasía y no una realidad. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, Daniel está hablando ahí de la semana 70 de Daniel. Y específicamente dice Daniel que la semana 70 va a durar 7 años. Y eso es lo que dice Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el versículo 27, vemos que a Daniel le dan una profecía de 70 semanas de años, es decir, 7 años es una semana y así sucesivamente, son 70 semanas, son 490 años. Esa profecía se la dividen en 3 partes. La primera parte es 7 semanas para reconstruir Jerusalén. Desde los días de Daniel hasta que Darío y Ciro, reyes de Persia, dieron la orden de restaurar Jerusalén y se restauró el templo de Esdras y la muralla de Nehemías, pasaron 49 años, es decir, 7 semanas. Luego 62 semanas más hasta que apareciera el Cristo de la gloria. Esas 62 semanas son 434 años, porque son 62 por 7, ¿verdad? 434, que son los 400 años de silencio en que Dios no habló desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Se registran 400 años desde que se escribió Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta que apareció Juan el Bautista, predicando en Jerusalén, en el Jordán. Pero lo tremendo es que son 434 años, porque el ministerio de nuestro Señor duró 33 años y medio. Y ahí se paró la profecía. Y a partir de ahí entramos a lo que es el paréntesis de la gracia,
donde el Señor está dando oportunidad a toda la creación que se arrepienta y venga a Él. Pero por último le dijeron a Daniel, en Daniel 9:27, va a haber una semana final. Y obviamente, una semana sería ¿cuánto tiempo? 7 años. Entonces la tribulación y la gran tribulación va a durar 7 años, según Daniel 9, versículo 27. Tenemos otros versículos que nos enseñan a nosotros cómo va a haber, hermano amado, un tiempo tremendo en aquellos días, pero la Biblia profetiza específicamente que son, hermano amado, 7 años. Lo vamos a ver acá y quiero que nosotros lo podamos ver y entender con todo nuestro corazón, hermano, para que nosotros creamos, hermano amado, cómo la Biblia nos habla de esos tiempos finales que estamos viviendo y que vamos a vivir. Me llama mucho la atención Daniel capítulo 7, vamos a leer por favor Daniel capítulo 7, versículo 25 y Daniel 12, versículo 7. Daniel 7:25 está hablando del cuerno pequeño, que es el anticristo. Pero mire cuánto tiempo va a actuar. Dice ahí Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Oiga, tiempo es un año, tiempos son 2 años, y medio tiempo es medio año. Entonces dice la palabra del Señor acá en Daniel 7:25 que el rey bestia, eso ya sería la gran tribulación, porque el anticristo, según Daniel 9:27, va a tener 2 etapas. Una etapa donde va a ser un pacificador, que es la tribulación, los primeros 3 años y medio, y una etapa donde va a ser una bestia, que es la gran tribulación. Pero vemos que en la gran tribulación él va a gobernar por tiempos y medio tiempo. Lo mismo nos dice, hermano amado, Daniel capítulo 12, versículo 7. Daniel 12, versículo 7. Vamos a leerlo, por favor, pastora. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces vemos cómo Daniel 9:27 dice, y por una semana hará un pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces el anticristo como bestia va a actuar por tiempos y medio tiempo. Ya tenemos ahí Daniel 9:27 y tenemos ahí también los 12, versículos 7. Daniel 12:7 y Daniel 7, el verso anterior que leímos, que nos muestra, hermano amado, cómo va a actuar el 7:25 y 12:7. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, es impresionante cómo en Apocalipsis capítulo 12 hay un orden escatológico, hermano, y un orden escatológico maravilloso. Por eso yo estoy enamorado de la palabra y creo en la palabra profética. Y creo que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aunque es un poquito difícil explicar, porque a veces uno lo entiende muy bien, pero explicarlo tiene que venir la gracia de Dios. Pero estamos dando los versículos para que usted vea, hermano, que lo que estamos hablando es la palabra. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12 encontramos un mapa maravilloso de lo que son los días finales. Y lo vamos a leer en un momento, pero queremos saludar, pastora, a los hermanos que ya se están conectando con nosotros, porque gracias a Dios ya llevamos un buen tiempo de programa y damos gracias a Dios por los hermanos que ya están con nosotros. Y le recordamos que puede llamar al 22 21 81 14. Todos los hermanitos que nos están viendo, por favor, comuníquense para que sepamos que estamos juntos. Y en medio de este toque de queda, qué lindo es reunirnos en torno a la palabra. Quiero que preste mucha atención para que usted entienda lo que estamos viviendo. Amén, mis amados hermanos. Es un gozo poder saludar a nuestros hermanos en esta hora. Amén. A Seidi Arriaga, a Bray. Hola, Bray, Dios te bendiga. Brian Orozco, Mayra Galindo, Arias Kenia, en Nicaragua. Alex Mariño, que Dios lo bendiga, mi hermano. Manik Socó, Gloria Basilo.
Dios les bendiga. Buenas noches desde Los Ángeles. También nuestra hermana Mayra Galindo, Melvin López, Lore Martínez, Jessica Marroquín, Beatriz Escobar, nuestro hermano Jorge Eric Reyes, Alicia Forno, Dios te bendiga, mamita. También la pastora Ángela, Eduardo Girón, Adonai Radio Salem, gloria a Dios, Azucena Castro, Dinora Girón, que Dios les bendiga, Janet Monroy, nuestra hermana Lore Martínez, envía un saludo, Sofi, la nena, manda un abrazo a la pastora y al apóstol, gloria a Dios. Anita Forno, Dios te bendiga. Eric López, Cintia Ruano en Los Ángeles, Melvin López, Heidi Vázquez, Eunice Hernández, Azucena Castro. Gracias, apóstol y pastora, por estar dando la palabra revelada, que la necesitamos. Que Dios los bendiga siempre, amén. Sandy Arriaga, Alejandra Saucedo, Alexander Reyes, Yolanda Concha, Leticia, Pablo Barrera, Dios te bendiga, Alejandra Villeda, Francisco Javier Canil, también Jennifer Patzán en Zumpango, que Dios les bendiga, Ignacio Pérez, Josefina Verónica, allá en New Jersey, Dios te bendiga, también les amamos, mamita, Sandra Sequem, Erika Morales de Ochoa, Jorge González Hernández, Sobeida Delgado, allá en Argentina, que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, Javier Tolá, apóstol, Dios me los bendiga, bendiciones, saludos desde Iglesia Elim, Itaquia. En San Pablo, Brasil. San Pablo, Brasil. Melvin Díaz, que Dios le bendiga, mi hermano, Magalí Cuyuch, Maribel Yantuche, Fernando Mazariegos, Marvin Abniel, también Gloria Basilo, Dania Tobar, Dios le bendiga, hermana Keren Miranda, Jairon de la Cruz, hermana Irma Canil, Estrellita Linda, hermana Ros, Alexandra Chiqui Contreras, Minda Arriaga, Douglas Zoom, Guatemala para Jesús, Juan Carlos González, Natalia González, Lisbeth López, también nuestro hermano Juan Anselmo, que Dios les bendiga, Gabriela Ochoa de Campos, familia Campos Ochoa, escuchando la palabra de Dios. Saludos a los gemelitos. Amén. Will Rivera, también Robleto Javier, amén, apóstol y pastora Sashi, bendiciones desde Amatitlán, Camino de Santidad, y Eduardo Girón, Dios fortalezca sus fuerzas, gracias por el tiempo que toman para impartir la palabra. Amén. Amén, mis hermanos, Dios los bendiga, los amamos, y lo que queremos es que podamos nosotros, en el nombre de Jesús, poder tener un mapa profético y entender cómo vamos, hermano, y saber que Cristo viene. Amén. Siguen los saludos acá. Pastores Baiza, allá en Nicaragua, están en sintonía. Que Dios los bendiga. Amén. Marvin Abniel, Dios los bendiga. Saludos, amados pastores. Es una bendición escucharlos. Amén, hermanos. Un abrazo fuerte desde Guatemala y seguimos estudiando la palabra. Entonces, vimos, hermanos, cómo en Mateo 24 hay un mapa. Estamos viendo que la tribulación dura 7 años, pero en Apocalipsis 12, pastor, hay un mapa impresionante. Esto es matemático, y en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5, es la pretribulación o el principio de dolores. ¿Por qué razón? Porque ahí aparece una mujer que está con dolores de parto. Versículo 2, Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y vemos que hay un dragón que la está persiguiendo, que es el ataque del diablo, que el Señor lo reprenda, que nosotros sabemos que si hay un Dios vivo, hay un diablo vivo. Si el diablo está molestando donde hay una iglesia que está avivada. El diablo no molesta a una iglesia muerta, el diablo molesta a una iglesia que está avivada. Pero ese principio de dolores termina precisamente con el arrebatamiento y la parusía en el versículo 5. Veamos, ahí está en Apocalipsis 12:5, 2 eventos, parusía y arrebatamiento. Mire lo que dice. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si te das cuenta, pastora, ahí hay 2 eventos. Número 1, ella dio a luz un hijo varón. Amén. Esa es la parusía. Nosotros vamos a ver al hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Cristo. Dice, ella dio a luz un hijo varón. Ese es un evento. La parusía, que es un tiempo de luz. Por eso veíamos en Mateo 24 que dice como el relámpago. Así será la parusía. Y el relámpago lo que hace es
traer la luz, ¿verdad? Encender la luz. Pero también se ve que su hijo es arrebatado para Dios y su trono. Ese es el arrebatamiento de la novia, Amén. el arrebatamiento de la primicia. Entonces, el principio de dolores o la pretribulación termina con la parucía y el arrebatamiento, como dice Apocalipsis 12, versículo 15. Luego en el versículo 6 empieza la tribulación. Apocalipsis 12, 5. Sí, perdonen, hermanos, que a veces yo me confundo un poco porque quiero llenar, pero espero que me entienda, ¿verdad? También cuando nuestro hermano Señor enseñaba, dijo, habéis entendido estas cosas, y él era el maestro de maestros. Entonces estas cosas no son muy fáciles de entenderlas, amén, pero el Espíritu Santo las puede revelar. Así que pidámosle revelación al Espíritu Santo y entendamos, hermanos, que más que saber es vivir en santidad para ver al Señor. Pero es bien importante saber también para que no seamos engañados. Versículo 6 empieza la tribulación. Y mira, pastora, cómo lo fecha ahí. Miren, mis amados, y saludos al pastor Rudy Cruz. Dios te bendiga, varón. Qué bueno saludarte en el nombre de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 12, verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días son 42 meses o 3 años y medio. Entonces notemos cómo Apocalipsis primero dice 1260 días. Y esos 1260 días son los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y vemos que ahí la mujer se quedó. El hijo varón que nació se fue arrebatado. Esa es la novia. Amén. Los que viven en santidad, los que están consagrados. Nosotros, primero Dios, ahí nos vamos. Pero la mujer se quedó. ¿Cuánto se quedó? 1260 días. La cosecha que va a ser perseguida por el diablo en la primera etapa de la tribulación. Por eso ahí está claramente dibujado en Apocalipsis 12 que ni todos se van, ni todos se quedan. Porque el hijo varón se fue y, hermano, la mujer se quedó. Entonces no se fue la mujer con el hijo. No, la mujer se quedó. El hijo varón se fue. Ahora alguien dirá, hermano, pero esa mujer ya estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque dice que apareció en el cielo una gran señal. Sí, pero recordemos que Juan recibió esta visión en el cielo. Que en Apocalipsis 4, verso 1 le dijeron a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas. Entonces por eso él dice, apareció una señal en el cielo. Pero no es que esto se esté dando en el cielo, sino Juan está en el cielo. Desde Apocalipsis 4.1. Leamos Apocalipsis 4.1, por favor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde estaba la puerta abierta? En el cielo. Sigamos y la leyendo. primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, desde Apocalipsis 4.1, Juan está en el cielo. Entonces, todo lo que pasó en el Apocalipsis, Juan lo vio desde el cielo, desde el balcón, a la par del Señor, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces, vemos aquí que se termina el principio de dolores con la parucía y el arrebatamiento. Apocalipsis 12, el verso 1 al verso 5. Y entonces empieza la tribulación. Y mira cómo Apocalipsis marca la tribulación. Recuerda, tribulación, Mateo 24, versículo 9. Y la tribulación la marca con 1260 días. Vamos a seguir leyendo, no podemos leer todo el Apocalipsis capítulo 12, porque entonces no vamos a poder terminar. Pero inmediatamente después, la Biblia viene y enseña que algo pasa, algo diferente pasa. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12, verso 13 y verso 14. Leámoslo. Apocalipsis 12, verso 13 y verso 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Si te das cuenta, ahí está bien claro que no se va todo el grupo. Porque no se fue la mujer con su bebé. El que se fue el hijo varón. ¿Y por qué se fue ese hijo varón? Que es un niño, un bebito que nació. Porque un bebito, ¿qué tiene, mis hermanos? Tiene inocencia. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir arrebatados? Los que tienen inocencia, los que estamos en santidad, los que nos estamos consagrando. Pero la mujer se quedó a ser perseguida. O sea, la gran mayoría de cristianos, lamentablemente, hermano, tristemente,
tengo que decirle que la gran mayoría de cristianos se va a quedar. ¿Pero por qué se van a quedar? Porque no se consagran, porque no buscan a Dios. Incluso en este tiempo, hermano amado, podemos ver nosotros que mucha gente, por ejemplo, esta cuarentena, ¿para qué la está usando? Este toque de queda que nos tienen encerrados de 4 de la tarde a 4 de la mañana, ¿para qué la está usando usted? Nosotros, gracias a Dios, la estamos usando para estudiar la palabra, para aprender la palabra, y damos la bienvenida a todos los que se sumen a nosotros para entender esta palabra. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Yo quiero que leamos otra vez el verso 14, por favor. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces notemos que la mujer se queda, pero se queda protegida por las 2 alas de la gran águila. ¿Quiénes son las 2 alas de la gran águila? Hermanos, son los ministros que a lo Eliseo se quedan auxiliando a la cosecha. Cuando nosotros vemos la figura en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, vemos que Elías se va arrebatado. Pero más abajo vemos que Eliseo se queda y se enfrenta a 2 osos. Y que 42 muchachos se burlan de él y él los maldice y los 2 osos se lo comen. Esos 2 osos son el anticristo y el falso profeta. Esos 42 muchachos son 3 años y medio. Entonces Eliseo, hermano, representa a los ministros que van a entregar a la novia, ministros primarios, y van a regresar. Esos sí regresan. O sea, si hay un grupo que se va y regresa, pero no es la iglesia. Los que se van y regresan son los ministros. ¿Por qué decimos que se van y regresan? Eso lo vamos a entender en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿quién va a presentar a la novia? Los ministros. Los ministros. Entonces los ministros se van arrebatados con la novia, así como en el capítulo 24 de Génesis hay un Eliezer, figura del Espíritu Santo, que lleva 10 camellos, figura de los ministros. Y los 10 camellos le llevan a Rebeca y Isaac, pero los 10 camellos no se meten a la tienda, sino solo la dejan. Entonces hay ministros primarios que van a presentar a la novia. Y después de presentar a la novia, regresan a la tierra con doble porción para hacer esas alas, esas 2 alas de la gran águila que van a proteger a la iglesia que se queda en ese tiempo. Entonces la iglesia va a haber ministros, la iglesia va a haber ministros primarios que la va a estar auxiliando, la cosecha, me refiero a la cosecha porque la primicia ya se fue en Apocalipsis 12, verso 5, pero la cosecha que se quedó perseguida por la serpiente le van a dar las 2 alas de la gran águila. Por eso podemos entender, mis amados hermanos, y sobre todo mi hermano que me preguntaba ayer, mi hermano, ¿cómo se llama mi hermanito? Juan Carlos González Ramírez. Dios te bendiga, Juan Carlitos González Ramírez, que me preguntaba si el águila de Apocalipsis 8:13 era el arrebatamiento. Y dejamos claro ayer que no, y lo vamos a ver un poquito más, porque la novia no ve ni una trompeta. Porque en Apocalipsis capítulo 8, para que suenen las trompetas, tiran el incensario a la tierra. Y el tirar el incensario a la tierra es que Dios ya no recibe más intercesión, hermano amado, por la iglesia. Entonces la primicia, para que lo entendamos, la novia esposa no ve trompetas. Lo que ve la novia esposa son los primeros 4 sellos que yo creo que ya se abrieron. El 5.º sello está por abrirse, el 6.º sello está por abrirse y el 7.º sello también está por abrirse. Y eso ve la primicia nada más, pero no ve trompetas. Por eso veíamos ayer el cuidado maravilloso que tiene mi Cristo de ser Él el que abre los sellos para que no le pase nada a su amada. Pero ya las trompetas en las copas son de ángeles. Y aquí traigo una Biblia que es la Biblia de Jerónimo,
que la Biblia de Jerónimo, hermano, es una copia de la Biblia Septuaginta, es la traducción de la Septuaginta al español. Y le doy gracias al Señor que la encontramos con mi esposa en un viaje a México. Ahí estaba la Biblia de Jerónimo, y esta Biblia, hermano, para mi hermano Juan Carlos y para todos les quiero dedicar este versículo. Apocalipsis 8, verso 13 dice en la Biblia de Jerónimo: y vi y oí la voz de un águila que volaba por en medio del cielo, y decía en alta voz: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de las otras voces de los 3 ángeles que aún han de tocar la trompeta. Entonces, esta águila que se ve en medio del cielo en Apocalipsis 8:13 es a la altura de la 4ª trompeta, porque está diciendo ay, ay, ay. El primer ay está contenido en la 5ª trompeta, el segundo ay está contenido en la 6ª trompeta, y el tercer ay está contenido en la 7ª trompeta. Pero dice que esta águila dice ay de los que moran en la tierra. Y Jerónimo pone una nota aquí, que yo quisiera que la leyeras tú, pastora. Espero que veas la letra. 8:13, la nota que pone la Biblia de Jerónimo acá. Y quiero que lo vea, la lea la pastora, para que vea usted que no me lo estoy inventando. Ahí está escrito. 8:13, ajá. En griego de un ángel, este ángel es el predicador que anunciará a los hombres el final de los siglos, cuando los otros 3 ángeles toquen su trompeta. Oiga, mire qué tremendo como Jerónimo dice, en griego dice un ángel. Este ángel es el predicador que anunciará a los hombres del final de los siglos, cuando los otros 3 ángeles toquen su trompeta. Esa es una nota de Jerónimo. Jerónimo tradujo, hermano, de la Septuaginta del griego al español directamente, y anotó lo que estaba en la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia que hubo del hebreo al griego, que fue pedido por Ptolomeo II, el rey egipcio que quería tener una Biblia, y los judíos mandaron a 72 escribas a traducirla del hebreo al griego. Y esa Biblia, hermano, obviamente después se sumó el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Septuaginta es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento estamos hablando de la Vulgata Latina. Esa Vulgata Latina se tradujo al español por Jerónimo, contejada con la Septuaginta, y anotó Jerónimo lo que estaba ahí. Y dice: esta águila es un predicador que anunciará a los hombres el final de los siglos. Por esto, mis hermanos, Apocalipsis 8:13 no puede ser la novia esposa, y lo vamos a decir más, lo vamos a probar más adelante, sino estos son los ministros, las 2 alas del águila. Por eso Jerónimo dice claramente aquí: este es un predicador, dice. Entonces son, y por eso quería traer esta Biblia hoy para poderle enseñar, son las alas de la gran águila que le dan a la mujer para huir de la serpiente, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. ¿Ibas a decir algo, pastor? No, solo esta pregunta que está acá, que no sé si ya la respondió también, que dice: ¿cómo será salva? Para entender cómo será salva la cosecha. Amén. Vamos a hablar en un momento, mi hermana Carmen Tovar, acerca de la cosecha. Pero primero quiero que quede bien claro el mapa escatológico que está aquí en la palabra. Saludamos al pastor Samuelito Hernández también. Dios te bendiga, papito. Saludamos también a mamaita. Dios la bendiga allá en casita con papaito. Dios los bendiga. Papito, en el nombre de Jesús. Hermana Noelia Guevara, también hermano Alex Mariño, dice: ¿quiénes serían esos ángeles? ¿Serán los que no vieron la muerte? Por ejemplo, Enoc, entre otros. Sí, definitivamente van a haber testigos, hermano Alex Mariño, para Israel, y van a haber testigos para la cosecha, porque Israel pasa la tribulación. O sea, Israel pasa la tribulación, y lo vemos claramente en Apocalipsis 7, que sellan a los 144,000 hebreos, porque van a pasar toda la tribulación. Entonces los judíos van a ser protegidos por los 2 testigos. Algunos dicen que los 2 testigos son Moisés y Elías. Otros dicen que los 2 testigos son Enoc y Elías. Yo en este momento no voy a decir quiénes son, porque la Biblia no dice quiénes son. Apocalipsis 11 solo dice que van a haber 2 testigos judíos. No dice quiénes son. Cualquier cosa que nosotros digamos es pura elucubración nuestra, imaginación nuestra, porque la Biblia lo que habla es que van a haber 2 testigos. Entonces van a haber ministros que van a guardar a Israel.
Estos son judíos. Podrían ser Moisés y Elías, podrían ser Enoc y Elías. Recordemos que en lo escatológico no podemos ser dogmáticos. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos nosotros toda la verdad. Quisiéramos tener toda la luz, pero tenemos que reconocer que somos hombres y que tenemos un margen de error cuando hablamos de las cosas proféticas, pero creemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Pero así como van a haber dos testigos que se pueden leer en Apocalipsis capítulo 11, que serán motivo de otro tema, también hay dos alas de águila que le dan a la cosecha para que sea guardada. Pero lo interesante es que dice tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Recordemos que en Apocalipsis 12:6 decía 1260 días, pero ahora en Apocalipsis 12:14 dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces la Biblia separa los 1260 días, que creo yo que es la tribulación, del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que también son 1 año, 2 años y medio año, que creo yo que es la gran tribulación. Porque ahí ya vimos en Daniel capítulo 7, verso 25 y 12:7, que es donde el anticristo ya está como bestia. Entonces, cuando la Biblia dice 1260 días es tribulación, y cuando dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es gran tribulación. Entonces, vemos cómo en Apocalipsis 12:6 y 12:14 están los 7 años que va a durar la tribulación. Esto es maravilloso. Queremos seguir adelante. Saludamos a nuestra hermana Chiqui Flores. También Dios la bendiga, mamita. Qué bueno que usted está con nosotros también en este estudio. Saludamos a nuestro hermano Mario, que nos tiene una pregunta. Mario, sí, Marito, Dios lo bendiga, mi hermano. Qué bueno verte por ahí. ¿Cuál es la pregunta que tiene Mario? Dice, los ministros que vuelvan a la tierra vendrán con poderes sobrenaturales como los testigos. Amén. Porque acordemos que estos miran la parucía y estos se van arrebatados. Estas dos alas del águila que están aquí en Apocalipsis 12, verso 14, ellos ven la parucía y ellos se van arrebatados. Entonces ellos regresan ya no solo exaltados, sino ellos regresan gloriosos. Entonces ellos ya son invulnerables. Ellos vienen para cubrir. ¿Y sabe cuál es la figura? La figura es cuando José fue el que guardó a mi Jesús. Si usted se da cuenta, José no era novia. ¿Por qué razón? Porque José no tuvo a la semilla de Cristo adentro, pues. Porque José no engendró a Jesús. Jesús fue engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. ¿Quién tuvo a la semilla de Jesús adentro? María. Entonces María representa a la iglesia y mi Jesús a la primicia. ¿Verdad? María lo dio a luz. La iglesia da a luz a la primicia. Pero José representa a los ministros. Pero en Mateo capítulo 2, cuando Herodes iba a mandar a matar a todos los niños de Belén, dice la palabra del Señor que José fue avisado en sueños y hizo que escapara mi Jesús hasta la muerte de Herodes. Entonces, hermano amado, vemos nosotros claramente ahí en la palabra que definitivamente los ministros van a auxiliar y van a venir gloriosos. Luego dice la palabra, siguiendo el mapa de Apocalipsis capítulo 12, vemos aquí en la palabra que en el verso 17 hay otro grupo. Apocalipsis 12, verso 17. Entonces lo vamos a leer una vez más. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces dice que el dragón, cuando no logró alcanzar a la mujer, la cosecha, se fue a perseguir al resto de la descendencia. Apocalipsis 12:7. Y cuando la Biblia dice el resto, me llama mucho la atención la palabra que traduce ahí resto, porque cuando vemos esa palabra, es la palabra 3062 de la concordancia Strong's, y lo que quiere decir es el remanente, el residuo, y de ahí podemos nosotros entender que está hablando de el rebusco, que se va a quedar y va a ser perseguido. Quiere decir los restantes, dice el resto, las otras cosas, los que quedaron como un remanente. Entonces vemos que en Apocalipsis 12:5 está la primicia, el hijo varón que se va. En Apocalipsis 12:6 está la cosecha, la mujer perseguida. Y en Apocalipsis 12,
verso 17 está el rebusco. En Apocalipsis 12:6 están 1260 días, que es la tribulación. En Apocalipsis capítulo 12, verso 14, está, hermano amado, el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es la gran tribulación. Entonces ahí está claro que van a ser 7 años. Queremos seguir adelante enseñando la palabra y enseñando por qué razón la novia no ve trompetas. Ya vimos a la luz de Jerónimo que la Biblia de Jerónimo, recordemos que la mejor versión son todas, y entre más tengamos mejor, que esa águila de Apocalipsis 8:13 no es la iglesia, no es el arrebatamiento, porque la iglesia no ve trompetas. Vamos a explicar el argumento por el cual nosotros enseñamos, basados en la palabra, hermano amado, y basados también en la doctrina que nos fue legada y que nos fue enseñada. Hermano, que la iglesia novia no ve ni una sola trompeta. Quiero hacer una recapitulación de los sellos, ya no los voy a enseñar como ayer. En Apocalipsis capítulo 6 se ve que el que abre los sellos es mi Cristo. ¿Por qué el Cordero abre los sellos? Porque todavía está su amada. Y entonces el Cordero, hermano amado, está protegiendo a su amada. Cuando se abre el primer sello sale un caballo blanco. Ese es el espíritu del anticristo. Y sale con una corona y sale venciendo y para vencer. Y sale con un arco pero sin flechas. Eso se llama diplomacia. Una guerra pero sin flechas. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Nosotros estamos en medio de una guerra. Pero esta ya no es una guerra, hermano amado, con armas. Es una guerra de virus. Y es una guerra que ya se está llevando a más de 5,000 personas alrededor del mundo. Más de 5,000 personas han muerto ya por el coronavirus. Y nosotros estamos cubriendo Guatemala y las naciones de la tierra con oración. Y usted ora, hermano, pero esto es una guerra. Esto es el espíritu del anticristo. Un arco sin flechas. No estamos oyendo bombas. No estamos oyendo misiles. Pero sí estamos viendo que muchos están muriendo. Vemos nosotros también que cuando se abre el segundo sello, sale un caballo, hermano, rojo. Y le es dado quitar la paz de la tierra. Esto es la guerra. Vemos que cuando se abre el tercer sello sale un caballo negro y sale diciendo que la gente va a trabajar solo para comer. Ese es el hambre. Pero cuando se abre el cuarto sello sale un caballo amarillo, que son las pestes, las enfermedades. Y dice que se le da autoridad sobre las cuartas partes de la tierra. No que mueren las 4 partes de la tierra, sino su perímetro de acción son las 4 partes de la tierra. Y mata con espada, mata con pestes, mata con hambres y mata con las fieras de la tierra. Dijimos que la espada es la guerra, las pestes la enfermedad, el hambre la escasez y hermano amado, las fieras de la tierra la violencia. Y hasta ahí yo creo que la novia ve. La novia ve en este estado humano hasta el cuarto sello. Luego viene el quinto sello. Y en el quinto sello se ven las almas de los que murieron, de los mártires que están debajo del altar. Eso ya es la antesala a la tribulación. No es principio de dolores, porque los principios de dolores son los primeros 4 sellos. El quinto sello ya no es principio de dolores, pero tampoco es tribulación, sino es la antesala a la tribulación, o sea, un traslape que hay entre el principio de dolores y la tribulación. Eso es, hermano amado, el quinto sello. Y ahí, cuando empiezan a haber persecución de cristianos, ahí nosotros vemos la parucía. No estoy diciendo, y quiero que quede bien claro, no estoy diciendo que el quinto sello es la parucía. Que nadie diga, hermanos, el quinto sello es la parucía. Yo no estoy diciendo eso. Porque el quinto sello es la muerte de los mártires. Y acordémonos que la novia se va en operación amor, no en operación temor. Y ya dijimos claramente que mi Cristo no se va a casar con una iglesia toda moreteada, toda despeinada y la va a llevar, le va a meter unos 2 buenos y la va a llevar al altar toda morada. No, Él la va a proteger. Para eso es la parucía. Lo que yo estoy diciendo es que la parucía es paralela al quinto sello. Muy importante para mí, hermanos, que entendamos eso. No estoy diciendo que el quinto sello es la parucía, sino cuando empiece el quinto sello, en ese tiempo se da la parucía, porque la parucía es una cosa y el quinto sello es otra cosa. Luego vemos el sexto sello,
Ya el sexto sello es el inicio de la tribulación, porque dice ahí que los hombres se esconden de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Son dos iras, tribulación y gran tribulación. Pero dice que el cielo se desenrolla como un pergamino, se abre el cielo. Amén. Paralelo al sexto sello se da nuestro arrebatamiento. No estoy diciendo, al igual que como dices, que el sexto sello es el arrebatamiento. No estoy diciendo que paralelo al sexto sello se da el arrebatamiento. Para que nadie va a decir, dice el hermano que el sexto sello es el arrebatamiento. No, el sexto sello es el inicio de la tribulación, la ira del Cordero y la ira del Padre. Pero paralelo ahí nos vamos, se da el arrebatamiento. Luego viene el séptimo sello, Apocalipsis 8:1, donde se hace silencio en el cielo por media hora. Ese silencio que se hace por media hora, paralelo a eso se dan las bodas, amado. Paralelo al séptimo sello se dan las bodas del Cordero. Y entonces, ya cuando la amada está con el amado, entonces dice la palabra que los 7 ángeles se ponen de pie ante Dios. Y dice la palabra que le son dadas las 7 trompetas. Y dice que se tira el incensario a la tierra, versículo 5 del capítulo 8, y hay voces, truenos, relámpagos y un terremoto, y Dios ya no acepta más intercesión por la tierra. Y entonces los 7 ángeles empiezan a tocar las trompetas. Y entonces después los ángeles van a desatar las copas. Es por eso que yo creo que la novia no ve ni una sola trompeta. No se han abierto las trompetas. Algunos dicen, bien hermano, porque cuando se abre la primera trompeta se quema la tercera parte de los árboles. Y ahorita con los incendios que hubieron en Australia y los incendios que hubieron en Brasil, en las Amazonas, entonces ya se quemó la tercera parte de la tierra. No, hermano, porque cuando las trompetas suenen, esa hierba se quema y no se vuelve a recuperar. O sea, las trompetas son muerte de la creación. No es como pasó en Australia, que hubieron, hermano amado, hubieron ahí en Australia incendios, pero ya otra vez está creciendo la gramita. Hubieron incendios en el Amazonas, pero otra vez está creciendo. Cuando las trompetas empiecen, esos ya son juicios definitivos. Por eso no podemos decir que la novia ve trompetas en esta óptica, porque si la novia ve trompetas, entonces ya tiraron el incensario a la tierra, y si ya sonaron las primeras 3 trompetas o 4 trompetas, hermano, entonces ¿para qué oramos? Ya no oremos, porque ya nos quedamos a la tribulación. No hay pie, hermano amado, de imprenta a mi óptica. Como le digo, en lo escatológico no podemos ser dogmáticos, pero no hay pie de imprenta para decir que la novia ve trompetas o que la novia ve copas, porque es operación amor, no operación temor. Hay otra cosa que es muy importante en lo escatológico, que entendamos nosotros, hermano, que los primeros 3 años y medio de la tribulación es la ira del diablo sobre los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir la ira del diablo sobre los hijos de Dios? Que los primeros 3 años y medio en la tribulación, el diablo va a perseguir a los cristianos y se va a oponer contra todo lo que es objeto de culto. Esos serán los primeros 3 años y medio, los 1260 días. Pero luego, los segundos 3 años y medio, el tiempos y medio tiempo, es la ira de Dios sobre los hijos del diablo. Entonces ya ahí empiezan todos los juicios sobre la tierra. Esto es muy importante para mí que lo podamos entender. Entonces, a mi óptica, ¿dónde vamos? Vamos en el 4º sello. Vamos en el 4º sello y hasta ahí vamos a llegar en este cuerpo. Luego vamos a ver la parucía y vamos a ser exaltados para allá en ese inter que hay entre el 5º sello y el 6º sello, que es el inicio de la tribulación. Es el tiempo donde nosotros hemos dicho que vamos a estar 40 días, que precisamente es la pregunta de mi hermano Eric López. Dice, los 40 días o meses de la primicia será exaltada en la parucía, ¿es antes o después que empiece la tribulación? Es en ese, hermano Eric, en ese, como les había dicho, traslape, en ese traslape que hay, porque el 4º sello termina el principio de dolores. Pero ya el 5º sello no es ni principio de dolores, ni es tribulación todavía. Entonces, en ese traslape
es donde se dan estos 40 días. Y luego ya en el, hermano amado, el sexto sello es el inicio de la tribulación. Ahora, tenemos que, hermano amado, explicar esto de los 40 días. Algunos dicen, es que no hay parusía, hermano. No hay parusía porque ustedes solo se basan en el griego para decir que hay parusía. Ok, no lo veamos en el griego, veámoslo en español. Veámoslo en español para que nos quede bien clarito a todos y entendamos que lo que le pasó al cuerpo físico le va a pasar al cuerpo místico a excepción de la cruz. Y eso no lo digo yo, sino eso lo dijo el apóstol Juan y lo podemos leer, hermana pastora, si me haces favor de leerlo en 1 Juan capítulo 2, verso 6, por favor. 1 Juan 2, versículo 6. 1 Juan 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oiga, el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Entonces todo lo que le pasó al cuerpo físico le va a pasar al cuerpo místico. Y los ángeles dijeron que así como mi Señor se fue, así va a regresar. Entonces lo mismo que le pasó a él cuando se fue, nos va a pasar a nosotros. Hechos 1, verso 11, por favor, pastor. Estamos hablando ahorita en español, completamente español, no estoy mencionando griego, estoy leyendo el texto tal como está para que entendamos la parusía así clarita. Hechos 1, verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, así como se fue, así va a regresar. O sea, lo que le pasó a él cuando se fue, nos va a pasar a nosotros. ¿Y qué le pasó a él? Hechos 1, verso 3 y verso 4. Hechos 1, verso 3, tal vez solo el verso 3 por causa del tiempo. Hechos 1, verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, cuando mi Jesús resucitó, se apareció 40 días. Eso es la parusía. Él se nos va a aparecer a nosotros. Amén. Y nosotros exaltados vamos a hacer la obra 40 días antes del arrebatamiento. Para que se cumpla, decíamos ayer, Juan 14, 12, que haremos obras mayores. Y para que se cumpla también Mateo 24, versículo 14, que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, hermano amado, vemos que él se apareció y después se fue. Hechos 1, verso 9. Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces vemos que se apareció 40 días, Hechos 1.3, y luego se fue arrebatado, Hechos 1.9. Entonces ahí está claramente, parusía, se nos aparece el Señor y nosotros vamos a ser exaltados y vamos a hacer el último avivamiento para fortalecer a la cosecha, hermano amado, y luego nos vamos, igual que Él. Él se apareció 40 días. ¿Y para qué se apareció esos 40 días? Para fortalecer a los discípulos que se quedaban. Apareció dándoles mandamientos a sus discípulos. En otras palabras, Jesús es figura de la primicia y los discípulos serían figura de la cosecha que se queda. Y el Señor se les aparece y los fortalece. Ya en el versículo 9 el Señor se va. Ese es el arrebatamiento. Ahí no estamos usando griego y ahí se ve claramente que hubo aparición de 40 días y hubo arrebatamiento después. Amén. Entonces ahí estarían esos 40 días, mi hermano, sería, hermano amado, el traslape. Tenemos una pregunta de Sebastián David. Vamos a contestarle a Sebastián. ¿Qué preguntas? Y luego vamos a contestar la de mi hermano Juan Carlos González en el nombre de Jesús. ¿Pero qué dice hermano Sebastián? Apóstol, en este tiempo que seamos exaltados es cuando se dan los traslados verticales para predicar en toda la tierra. Amén. Van a haber traslados verticales antes del traslado horizontal. Eso lo vemos claramente en los días de Elías, porque vemos nosotros que cuando Elías estuvo en la tierra y dice la palabra que lo buscaba Acab, ahí pasa algo bien tremendo porque aparece un siervo que se llamaba Abdías. Y Abdías dice algo, hermano, bien tremendo, hermano amado, en Primera de Reyes, capítulo 18, pastora, si lo podemos ver, por favor, el capítulo
18, primer libro de Reyes, versículo 10. Aleluya. Ahí es donde vemos que van a haber traslados horizontales antes del traslado vertical. Amén, Porque hermano. acá dice los traslados verticales, pero son Sí, los traslados horizontales. Porque Antes verticales es el arrebatamiento. Si el traslado vertical es el arrebatamiento, los traslados horizontales es el tiempo en que nosotros exaltados solo vamos a cerrar los ojos y vamos a aparecer en la India. Vamos a cerrar los ojos y vamos a aparecer en Israel. Vamos a cerrar, van a ser, mire, esos 40 días que vamos a estar exaltados en la tierra van a ser gloriosos y eso está cerca, hermano. Por eso busquemos al Señor. Primer libro de Reyes 18, verso 10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él les ha hecho jurar que no te han hallado. Entonces, ¿a dónde fue buscar Acab al rey? ¿A dónde fue Acab a buscar, aleluya, a Elías? ¿A dónde dice la palabra que lo fue a buscar? A todas partes. No hay reino. No hay reino. Oiga, no hay nación ni hay reino donde mi Señor no te haya buscado. Entonces Acab, hermano, buscaba a Elías, pero no lo encontraba porque Elías era trasladado horizontalmente antes de su traslado vertical que se da en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, ya cuando Él se va al cielo. Nuestro traslado vertical es nuestro arrebatamiento, pero antes de nuestro traslado vertical, que es el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:17, vamos a tener traslados horizontales. Y esto es cuando estamos exaltados. Y por eso vemos que cuando Elías se fue al cielo, dice que lo buscaron los profetas. Segunda del libro de Reyes, capítulo 2, versículo 16. Oiga lo que dice, y quiero 16 y 17. Segundo libro de Reyes 2, 16 y 17. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. ¿Por qué lo buscaban los profetas? Quizá el Espíritu de Jehová lo ha alzado y lo ha llevado a otro lugar, porque ellos habían visto con sus ojos cómo Elías era trasladado horizontalmente. Entonces van a haber 40 días, que es en ese traslape de tiempo que hay entre el 5.º sello y el 6.º sello, donde la novia esposa va a estar exaltada después de su parucía en traslados, hermano amado, horizontales, sobrenaturales. Hermana Odi nos pregunta, ¿la parucía es tener experiencias con Dios antes del arrebatamiento? No. La parucía es ver a Cristo cara a cara. O sea, si alguien viene aquí, tiene un sueño, tiene una visión, eso no es parucía, eso es una experiencia. O sea, la parucía es cuando nosotros palpemos al Cristo de la gloria. Amén. Y seamos exaltados. ¿Cómo sabemos que alguien tuvo una parucía? Porque traslada los sólidos, porque vuela, porque se traspasa en viajes horizontales. Los sueños, visiones no son parucías, esas son experiencias con Dios previas a la parucía, pero la parucía es algo glorioso, es algo maravilloso que va a ser cuando vamos a ver al Señor cara a cara. Amén, pastora. Vamos a contestar esta. Amén, vamos a contestar esta pregunta. Dice Mateo 22:12. ¿Cómo interpretamos Mateo 22:12? Amén. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Tenemos que entender, mi hermano Juan Carlos y todos mis amados hermanos, la parábola de Mateo 22, versículo 12. Hay un orden bíblico para poder entender las parábolas. Mira cómo empieza el Señor a hablar de Mateo 22. Mateo 22, verso 1, que es el contexto de lo que tú me estás escribiendo, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, leamos el verso 2, pastor. El reino de los cielos es semejante. Paremos aquí. ¿El reino de los cielos qué? Es semejante. ¿El reino de los cielos qué? Es semejante. El reino de los cielos es semejante. Entonces, cuando el Señor habló de esta parábola, habló de algo que estaba sucediendo en ese momento, no algo que iba a suceder. Por eso dijo, el reino de los cielos es semejante.
Entonces, si nosotros tomamos Mateo 22 para explicar las bodas del Cordero, estamos en un error, porque no porque diga bodas ahí, está hablando de las bodas del Cordero, sino ahí está hablando de otra cosa que te voy a explicar ahorita. Por eso dice el reino de los cielos es semejante, es algo que estaba pasando. Pero si vemos Mateo capítulo 25, pastora, versículo 1, Mateo 25, verso 1, dice algo completamente diferente cuando habla de las 10 vírgenes. Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante. Entonces cuando Jesús habló, mire, es que Jesús es el maestro por excelencia. Por eso mi hermano Juan Carlos y mis amados hermanos, tenemos que leer bien la palabra. O sea, no solo porque diga bodas ahí, es las bodas, sino tenemos, como hemos entendido, un verso sin contexto, es puro pretexto. Mateo 25:1 dice, el reino de los cielos será semejante. Porque cuando está hablando de las 10 vírgenes, está hablando de algo futuro. Pero en Mateo 22, verso 2 dice, el reino de los cielos es semejante. Es algo que está pasando. Y dice que el reino de los cielos es semejante, hermano, a un banquete de bodas que el rey hizo para su hijo. Y que envió siervos a llamar a los convidados y no quisieron entrar. Ahí está hablando la palabra de la salvación. El banquete de bodas que está hablando ahí es la salvación. Y se invitaron a la salvación primero a los judíos. Y los judíos no quisieron entrar, pusieron sus excusas. Y después de que los judíos pusieron las excusas, entonces dice que enviaron a traer a todos los que estaban en las calles. Verso 9, llamen a las bodas a cuando entréis. Y dice que las bodas se llenaron de malos y de buenos. Pero eso tiene que ver con la parábola de la red barredera de Mateo capítulo 13, donde dice el reino de los cielos será semejante a una red que encierra peces buenos y peces malos. Eso no es mañana, eso es hoy. Hoy en la salvación hay peces buenos y peces malos. Hoy en la iglesia hay gente que da fruto y gente que no da fruto. Hoy en la iglesia están llenos, hermano amado, de peces buenos y peces malos. Cuando el rey entró para ver a los convidados, vio ahí a uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque como decíamos en una de las enseñanzas pasadas, un ministro se hace a los pies de otro ministro. Y yo no voy a olvidar nunca la explicación que dio el apóstol Otoniel Ríos Paredes a Mateo 22, verso 12. Yo estaba presente en ese estudio de pastores y el hermano Otto nos enseñó lo siguiente. Dijo, cuando el padre entró a revisar a los convidados, es el tiempo del principio de dolores. Es el tiempo donde el Señor va a probar quién es hijo y quién no es hijo. Y eso es lo que está pasando ahorita. Porque ahorita se está definiendo quién es hijo y quién no es hijo. Porque el que no es hijo, ahorita que llevamos ya varios días de no tener cultos, ya anda bien frío. Cuando ya regresemos a los cultos, muchos ya ni van a regresar, sino van a seguir viendo las transmisiones por, hermano, por YouTube, por Facebook, porque más tranquilos ahí en su casita, tranquilos, ya no tienen que venir a la iglesia y irse para su casa. Pero cuando dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? El vestido de boda es Cristo. Y esas son las religiones que quieren entrar a la salvación, pero con su propia justicia, sin el vestido que es Cristo Jesús, sin el vestido que es la sangre. Entonces el doctor Ríos nos enseñó en esa oportunidad y nos dijo que estos que entraron sin vestido de boda son las religiones, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, las religiones orientales, que quieren ser salvas, pero sin vestido de boda. O sea, quieren ser salvas sin Cristo. Ahora, te voy a enseñar cómo las bodas no solamente están hablando de la salvación, sino están hablando, de las bodas del Cordero, sino están hablando de la salvación. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 15, tal vez desde el verso 14. Mateo 9, verso 14 y verso 15. Mira a lo que Jesús le llamó bodas. Por eso tenemos que leer la palabra completamente. Mateo 9, verso 14 y verso 15, pastor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo,
porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces notemos que mi Señor dijo en Mateo 9:15, ¿pueden los que están de bodas tener luto cuando el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces yo pregunto, ¿desde que mi Cristo estaba en la tierra empezaron las bodas del Cordero? ¿Empezaron las bodas del Cordero desde que Cristo está en la tierra? No, pero sí empezó la salvación. Y esta salvación es un principio de boda, porque desde que aceptamos a Cristo, somos llamados a hacer esa primicia que se va a casar con el amado. Por eso no solo porque diga bodas, está hablando de las bodas del Cordero. Porque aquí en Apocalipsis 9, verso 15, mi Señor dijo, acá, y miren quién lo dijo, Jesús, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? Y ya se llama él esposo y no se había casado. Está hablando de la salvación. Entonces la parábola de Mateo 22 no está hablando del reino que viene, está hablando del reino presente, está hablando de la salvación. Por eso es claro y categórico. Mateo 22 verso 2, el reino de los cielos es semejante. En cambio Mateo 25:1, el reino de los cielos será semejante. Entonces hay que ver los tiempos de las parábolas. Cuando mi Señor dice el reino de los cielos será semejante, es algo que va a pasar en el futuro. Pero cuando dice el reino de los cielos es semejante, es algo que está pasando hoy. Es como cuando dice el Señor en Juan 5:25, la hora viene y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Eso es hoy, que los que oyen la palabra viven espiritualmente. Pero dijo, la hora viene en que todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Esa ya es la resurrección. Entonces hay que entender los tiempos. Entonces Mateo 22, versículo 12, lo interpretamos en que son las religiones que quieren ser salvas, pero sin Cristo. Porque hay mucha gente que quiere ser salva por obras, que quiere ser salvas por obras de misericordia. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Con eso contestamos las preguntas, hermano, y queremos bendecirlos. El tiempo se nos acabó. Ya tenemos 1:16, ya nos pasamos más de la hora. Entonces vamos a orar ya, pero es bien importante, hermano amado, que nosotros podamos entender que hay diferentes vestidos. Por eso el vestido de bodas del Cordero es el de Apocalipsis 19:8. Ahí dice claramente, 19:7, han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente y limpio. Esa es la novia. Pero el vestido de boda de Mateo 22:12 no dice ahí ni lino fino, ni dice blanco, resplandeciente, solo dice vestido de boda. Entonces el Padre en este tiempo de prueba va a ver quiénes realmente nacieron de nuevo y quiénes no. Quiénes estaban convertidos y quiénes solo estaban convencidos. Porque hay muchos que están metidos en la iglesia, pero no están convertidos, solo están convencidos. O sea, entraron sin vestido de boda, entraron sin haber nacido de nuevo. Y en medio de estas pruebas se van a salir y no van a entrar. Pero nosotros tenemos vestido de boda, tenemos a Cristo. Y no solo tenemos vestido de boda, sino tenemos el vestido de lino fino que estamos ganando hoy. Hay otro versículo que prueba que la salvación es bodas y no solo la boda del Cordero. Y es, hermano amado, Efesios capítulo 1, versículo 13. Pastora, por favor, si lo leemos, Efesios 1, versículo 13, ya listos para orar. Pero veamos cómo las bodas está hablando de la salvación también y no solo de las bodas del Cordero. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hoy dice la Biblia que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y las arras, hermano amado, es algo que se le da a la que se va a casar. Cuando alguien se casa se le dan las arras,
que es una señal de que la van a sostener. Pero ahí Efesios 1:3 está hablando del parto gemelar. Y desde que nosotros aceptamos a Cristo, vino Cristo y vino el Espíritu Santo. Y vino como arras de nuestra herencia. O sea que desde que yo acepté a Cristo estoy en bodas. La salvación es bodas, pero aparte es la boda del Cordero. Pero muchos hoy están en las bodas sin el vestido, sin Cristo. Mi hermana Odi pregunta, ¿ese vestido será la santidad? No, mamita. El vestido de Mateo 22:12 es Jesucristo. Los que quieren hoy ser salvos, pero en sus propias obras de justicia y no en la obra preciosa que hizo el Cristo de la gloria. La santidad es la consagración que tenemos nosotros hasta que nos den el lino fino, blanco, resplandeciente y limpio para casarnos con el amado. Saludamos también a nuestra hermana Tita Vivar de California, Dios le bendiga, a nuestro hermano Eric López también y a nuestro hermano Alberto Chubay González. Bendiciones, hermanos. Tenemos una pregunta más, ¿verdad, pastora? Así es, dice Brian Orozco, bendiciones apóstol, cuando la esposa sea exaltada y tengamos los poderes sobrenaturales, predicaremos a todas las naciones del mundo acerca de Cristo, y cuando ya todos estén sabidos de Cristo, ¿será el arrebatamiento? No es la exaltación, no es para que le prediquemos a las naciones. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando viene, hermano amado, el Señor y cuenta la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico le decía a Abraham, manda a Lázaro a que le predique a mis hermanos. Y Abraham le dijo, no, tienen a Moisés y a los profetas. No, Señor, porque si alguien va de entre los muertos y le predica, se convertirán. Y él dijo, no, porque si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Entonces, hoy le estamos predicando a las naciones. Hoy es pero cuando yo digo que se va a cumplir Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me refiero que nosotros nos vamos a parecer a la cosecha. Nos vamos a parecer a los que no vieron la parucía. Y esa cosecha de alguna manera va a exponer el evangelio. Y sí vamos a predicar a las naciones, porque vamos a predicarle a las naciones y después nos vamos arrebatados. Pero el objetivo principal de la exaltación es hablarle a la cosecha, fortalecer a la cosecha que se queda de la tribulación. Y ahí es donde mi hermana nos preguntaba acerca de cómo será salva la cosecha. La cosecha será salva en 3 grupos, pero eso no nos da tiempo de explicarlo ahorita. Amén. Primero Dios, tal vez en el programa de mañana vamos a ver lo que es la cosecha en los diferentes grupos de la cosecha que van a haber en el tiempo tribulacionario. Pero ¿para qué quedarnos como cosecha si hoy podemos ser primicia, lavando nuestros vestidos y consagrándonos para el Señor? Quiero dejar un último verso que es 2 de Tesalonicenses 1:10 en la Biblia de las Américas, por favor. 2 de Tesalonicenses 1:10, ahí se ve claramente cómo nosotros exaltados vamos a fortalecer a la cosecha. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces ahí dice claramente, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Entonces la primicia son los santos, en ellos va a ser glorificado, ellos van a ser exaltados, pero va a ser admirado en los que creyeron. O sea, ahí hay 2 grupos, los que creyeron y los santos. Los santos son la primicia, los que creyeron son la cosecha. Entonces la cosecha va a ver a la novia exaltada. Amén. ¿Los ministros se casan o solo entregan a la novia? Bueno, el profeta Juan el Bautista dijo, el que tiene a la novia es el novio. Eso lo podemos leer nosotros en el Evangelio de Juan, en la Biblia de las Américas, Juan 3, verso 29. Pastora, por favor, Juan 3, 29. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Entonces está la esposa, está el esposo y están los amigos del esposo. O los amigos del novio, ¿verdad? El novio, la novia y los amigos del novio. Entonces el novio es Cristo, la novia es la primicia y los ministros son los amigos
del novio. Entonces los ministros primarios no se casan con Cristo, se casan con el Espíritu Santo. Los ministros primarios van a tener unidad con el Espíritu Santo. La primicia va a tener unidad con Cristo y el Israel restaurado va a tener unidad con el Padre. Aleluya. Estas son las grandezas que tenemos nosotros en la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, pero como dijere Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá juicio toda obra, sea buena o sea mala. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Padre. Pastora, quiero pedirte que hagas tú la primera parte de la oración, yo voy a hacer la segunda, y le vamos a pedir al Padre que nos dé la santidad para ver al Señor, porque lo más importante, hermano, es poder tener santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Como dijimos hace un tiempito, estos temas son complejos, pero son necesarios. Hay que verlos despacio, hay que oírlos una y otra vez. Pero, hermano amado, no nos vamos por saber, nos vamos por consagrarnos. Nos están pidiendo que leamos una petición que puso hermano Eduardo y dice: bendiciones, oremos por Josué Castro. Tiene el deseo de bautizarse en agua, pero en este momento no es posible. Y es difícil que su papá lo preste porque son católicos. Amén. Vamos a orar por el hermano que se quiere bautizar, pero hermano Eduardo Girón, pues yo creo que deberías de hablar con tu pastor para decirle que hay un hermano que se quiere bautizar, y entonces yo creo que aunque sea de día hay que bautizarlo, pero no se le puede negar las aguas del bautismo al que lo anhela. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos acercándonos delante de tu presencia, Señor. Anhelando, Padre, ser santos porque tú eres santo, Señor. Anhelando, Señor, alcanzar esas vestiduras blancas, Señor. La santidad, Padre, porque sin paz y sin santidad nadie te verá, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toca y quebranta, Señor, cada corazón para que sea consagrado a ti, Señor, y para que esa purificación, esa limpieza, esa santidad llegue a cada vida, llegue a cada familia, Señor. Padre, en este momento, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti. Mira a tu pueblo, Señor, mira a tus hijos, Señor, en los diferentes lugares, en los diferentes países, Señor, pero estamos, Señor, recibiendo de tu palabra, anhelando, Padre, verte cara a cara, Señor, anhelando, Señor, tener ese encuentro, Señor, secreto contigo y poder, Señor, ser exaltados para luego, Señor, irnos para siempre contigo, Padre. Derrama, Padre, de tu presencia, derrama de tu Santo Espíritu, Señor, que haya santidad en tu pueblo, Padre, santidad, Señor, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, para gloria de tu santo nombre, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, glorifícate, en el nombre de Señor. Jesús, Padre, oramos por nuestro país, oramos por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, Señor, en las naciones. Jesús. Oramos, Señor, por tu pueblo en los Estados Unidos, Señor, donde en este momento hay más casos de contagio, Señor, Padre. Jesús. Esconde a tu iglesia en el hueco de tu mano, Padre. La novia esposa está aquí todavía, Señor. Oramos por México, oramos, Señor, por Costa Rica, oramos por El Salvador, por Nicaragua, por Guatemala, Padre. Te recordamos, mi amado Jesús, que aún está tu novia en la tierra, y que tu palabra nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y verso 7, que mientras tu amada esté aquí, tú evitarás, Señor, que el espíritu del anticristo, Padre, entre con toda libertad. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos lo que se mueve detrás de este virus, reprendemos lo que se mueve detrás de esta situación, y ministramos fe
y ministramos En el nombre de fortaleza Jesús, a tu pueblo. fortalece, En el nombre de Señor, Jesús. a tu pueblo, No permita, Padre. Señor, que seamos nosotros En el nombre de confundidos, Cristo sino que Jesús, tu palabra Señor. Todo nos engaño ilumine sea quitado, para que sea podamos apartado nosotros de nosotros, entender Padre. que tu venida En el está nombre de cerca Jesús, y que pronto Señor. te veremos y seremos Gracias, arrebatados. Señor. Padre, desde ya proclamo una Te palabra alabamos, te de bendición bendecimos, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Sí, Señor Y te ruego, Jesús. Señor, que derrames de tu Espíritu Santo favor, con Padre. poder sobre nosotros. En el nombre Por de favor, Jesús, toda Señor necesidad, Jesús. Señor, súplela En el conforme a nombre tus de riquezas en Jesús. gloria. Por Porque favor, tú eres Padre. bueno en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro Sí, corazón. Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Amén y y amén. amén. Un abrazo fuerte, hermano. Les Gloria a amamos. Dios. Nos vemos en las transmisiones de mañana. Compartan este video mientras esté ahí en Facebook. Lo pueden oír otra vez. Dios los bendiga. Ministerio Salem presentó. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención.